Ahora acompañados de Alejandra Carrizo. Ella es licenciada en Psicología y además es referente provincial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Ahora, Ale, hay algo que la verdad que me preocupa y muchísimo y tiene que ver con esta postura y lo que está diciendo el gobierno nacional sobre plantear otra vez y poner sobre la mesa esta discusión que ya la habíamos dejado de lado, ¿no? De bajar la ley de imputabilidad de los menores ya no a 16 años, como fue en su momento la pelea que hubo y la disconformidad social que hizo que se retrotraiga esto, a 13 años. La verdad que yo decía, no, es algo tan traído de los pelos que es increíble. Sí, yo creo que no es traído de los pelos, yo creo que forma parte de toda una concepción político-ideológica que tienen quienes nos gobiernan lamentablemente en la actualidad. Es una nueva avanzada, ¿no?, de esta concepción absolutamente demonizante e incluso anticonstitucional de nuestras infancias y adolescencias, o sea que está en consonancia con una manera de entender la seguridad, la inseguridad, el concepto de infancias y adolescencias en situaciones de vulneración de derechos y el concepto de criminalidad, claro, sistema penal y una especie de descalificación, de desprestigio a todo lo que se entiende como conceptos vinculados a promoción de derechos, desarrollo social. De hecho, bueno, en lo que transformaron nuestro Ministerio de Desarrollo Social, claro, al denominarlo Ministerio de Capital Humano, ¿no? Entonces creo que ahí hay un pasaje terrible de concepción de sujetos de derecho al concepto de objetos, ¿no? Y objetos pasibles de intercambio en el mercado, ¿no? Quiero compartir con vos, antes de proseguir, y con la gente que nos está siguiendo a través de las pantallas de Cosmovisión, un video, sobre lo que tiene que ver con lo que dijo el ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona, referido justamente a la modificación de la edad de imputabilidad de los menores. Por favor, el video. ¿13 años es adulto? Sí. ¿Sí? La palabra perfecta la dijo el señor presidente, conciencia. El artículo 34 del Código Penal te dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no es el joven de hoy. Hoy tiene conciencia, sabe, actúa con dolo, tiene intención. Entonces, si tiene conciencia de que tomar un arma y matar es homicidio, ¿cómo no va a comprender la criminalidad del acto? Y hay más. Sí. ¿Qué le decimos al padre que mataron al hijo? Un chico de 13 años. ¿Qué le decimos al hijo que mataron al otro? Inimputable, queda en libertad, no tengo límite, así estamos hace mucho tiempo, así, ¿no? Hay cantidad. Johnny, revisé todas las estadísticas de la Corte, de reincidencia, sí, la cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Y hubo un incremento del 20% del año pasado, con lo cual no cabe duda que el chico 2024 de 13 años no es el chico que no hay duda de eso. ¿Qué te preguntan los chicos? ¿Va a poder votar también a los 13 años? Yo te digo la verdad, es un tema que charlé bastante. Puede hacer actos jurídicos, sí, puede hacer actos comerciales, sí, puede decidir su plan de vida, puede tener familia, puede casarse, puede ser penado penalmente. ¿Por qué no puede votar? ¿En otros países? ¿Por qué no puede votar? ¿En otros países cómo es? ¿En la pena? Sí, no, y si pueden votar o no. Las dos cosas. En general, en cuanto a la votación, que vos preguntás, lo hacen opcional.
Pero la pena sí. Pero la pena, te digo lo que estudié. Sí. Semana Santa, encerrado, caminé, consulté, Es verdad. discutimos, vos lo sabés. Te puedo asegurar que estudié mucho el tema. Es un trabajo muy serio. Estudié las convenciones, estudié la Declaración de Riad, las Naciones Unidas, la Convención del Niño, el fallo Maldonado de la Corte. Se ajusta a todo. Y volviendo a tu pregunta, tienen conciencia. Por eso la palabra del señor presidente fue exacta, conciencia. Entonces tiene... A ver, creo que nos quedamos todos pasmados, ¿no? con lo que dijo. Primero porque es un profesional de las leyes, es un funcionario nacional, porque dice que estudió mucho el tema y que comparó con otras legislaciones y en principio coincido en que un niño en el 2008 de 13 años no es lo mismo que un niño hoy, porque las realidades son diferentes. Pero también, Alejandra, y me parece, es como que se está demonizando a estas adolescencias que viven en situación de extrema vulnerabilidad y que son captados por adultos que se aprovechan justamente de la edad que tienen y de la situación en la que están para poder ingresarlos a lo que tiene que ver con el delito. Sí, no, lo digo, reitero, desde la zozobra y absolutamente, digamos, muy sorprendida y dolida, digamos, porque acaba de hablar alguien, digamos, las imágenes que veíamos es de quien tiene un alto rango en nuestro país y que es nuestro ministro de Justicia, ¿no? Y por lo tanto, digamos, con la liviandad, la cantidad de falacias que dijo en torno a, primero, cómo entendemos la subjetividad de los niños y los adolescentes, la confusión que tiene en cuanto al concepto de tener conciencia. Claro. Nosotros tenemos conciencia desde épocas muy tempranas, digamos, me parece, está absolutamente confundido el ministro cuando dice que recién a partir de los 13 años de edad como que tiene conciencia. Hay distintas formas de conciencia que se van dando a lo largo de todo nuestro proceso de desarrollo en el cual nos vamos socializando y constituyendo en sujetos que vamos participando de una vida en sociedad. O sea que está plagado de falacias lo que acabamos de escuchar y es absolutamente preocupante, ¿no? Y más allá de esto, para ir más adelante con lo que vos traes, tiene esta mirada absolutamente sesgada donde hay adolescentes de primera y adolescentes de segunda, Claro. adolescentes de bien, que coinciden con el discurso de Los quien argentinos de rige bien y los nuestros otros, destinos, claro. ¿no? Los argentinos de bien y quienes, digamos, no somos los argentinos de bien para este gobierno, entonces adolescentes de bien y adolescentes que son demonizados, pero digamos, está plagado de falacias, confunde absolutamente lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos y también aquello que está vinculado a el sistema penal. Este proyecto de ley tiene que ver con la posibilidad de pensar y que propone nuestro ministro, la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia, terrible además por el lugar que ocupan, a partir de qué edad un adolescente, un niño además, un niño, porque según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral del Niño, la niña y el adolescente, a los 13 años sos niño aún todavía. El proyecto pone en discusión a partir de qué edad un adolescente es pasible de ser punible y de entrar al circuito del sistema penal, ¿no? Ahora, yo me imagino, ¿no? Un adolescente de 13 años que comete un delito, que es juzgado como un adulto. Desde el vamos, el hecho de que un niño de 13 años esté en la carrera delictiva implica todo un trasfondo social y de desgranamiento de la familia, de vulnerabilidad social, de acceso a la educación que capaz no tuvo, de no poder estar salvaguardado en sus derechos y en su identidad misma. Bueno, todo eso lo llevó al delito. Pero después, no, pero puede ir preso porque cometió un delito, es consciente y cometió un delito y entonces merece una bala o que se vaya preso. Y preso en un sistema que de por sí ya vemos
que no trabaja en la reinserción del delincuente ni en la rehabilitación. Absolutamente, absolutamente. O sea, pretende ingresarlo a un contexto de encierro, a un sistema carcelario, de una manera punitiva que castiga, que no previene y que es represiva. Y en general, en todas las problemáticas vinculadas a niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulneración de sus propios derechos, porque nadie sale a cometer un hecho transgresor, que en algún momento puede ser pasible o calificado como delito, si no es como consecuencia, o sea, no lo hace azarosamente y se levanta y dice, hoy voy a cometer un delito, ¿no? Sino que es una consecuencia o la resultante de una cadena de situaciones de vulneración de sus propios derechos, que es lo que vos acabas de plantear, ¿no? Fallas en las funciones de crianza, de quienes ejercen las funciones que tienen que ver con el cuidado, también fallas de las instituciones. Hay una enorme distancia entre lo que aparece a nivel de la letra y que consagran los derechos y cómo funcionan las distintas instituciones. Pero no por ello tengo que proponer una ley que avance, un proyecto de ley que avance, digamos, sobre la situación de vulneración de estos niños y de estos adolescentes, sino mejoremos entonces las instituciones existentes y ajustemos más nuestros actos a lo que postula el marco normativo que rige los destinos de nuestra patria, ¿no? Hoy nos enfrentamos a decir que las instituciones estén presentes, pero hoy estamos viendo y enfrentando un Estado que se aleja, que desguaza, que despide a miles de trabajadores del Estado, que cierra organismos e instituciones que tienen que ver con la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Y estamos en un estado de indefensión. Absolutamente. Y en ese marco quieren mandar preso. Esa es la perversidad, porque es un discurso perverso, ¿no? Por un lado, otra falacia, ¿no? Habla de que ha estudiado y que tiene estadísticas acerca de el incremento de los delitos cometidos por adolescentes. Es una absoluta falacia. No ha aumentado la cantidad de delitos cometidas por adolescentes. No es una estadística significativa. El problema de inseguridad en nuestro país no tiene que ver con las acciones delictivas cometidas por adolescentes. En general tiene que ver con delitos cometidos contra la propiedad, no tiene que ver tanto con homicidios, y no es un número significativo que ponga en vilo la situación de inseguridad. Y por otro lado, más allá de esa falacia, la perversidad de un Estado que se retira de su función de garante de derechos, que recorta las políticas públicas que están destinadas justamente, o sea, recorta en el sentido de que cierra programas, despide a trabajadores que están insertos en áreas claves, trabajadores que además trabajan en territorios vinculados a la promoción de derechos de las infancias y de la adolescencias, y a crear condiciones particularmente para las poblaciones más vulneradas, para lo que yo siempre suelo decir, ante la situación de inequidad, aquel que equipara es el Estado, ¿sí? Y para que tengan garantizado el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud, a la participación, a una serie de experiencias que le permitan una calidad de vida, digamos, que además lo habiliten para la toma de decisiones, ¿sí? Pero también algo que dijo el ministro en esta entrevista, obviamente que son entrevistas con medios hegemónicos, afín con el gobierno, y que se nota, ¿no? Lo tendencioso hasta al preguntar. Pero dicho sea eso, dicho de paso, también hizo alusión a que un chico de 13 años puede casarse, tener familia y por ende también puede ir a votar. Pero además tiene que ver con lo que te decía al comienzo, el desconocimiento supino de la concepción de niño, el desconocimiento supino también de en qué consiste aquel proceso
en el transcurrir de los años que nos lleva a constituirnos en sujetos adultos, ¿no? Y que diferencia una serie de momentos y etapas en ese proceso de transición donde yo voy adquiriendo una autonomía progresiva. Claro. Nosotros somos una provincia en la cual preocupa seriamente el concepto de las maternidades o los embarazos precocísimos, claro, ¿no? Claro. Que se dan en edades en las cuales un sujeto, una persona, aún no está preparado para hacerse cargo del cuidado de una cría, ¿no? Para que lo hablemos así fríamente, porque aún no ha logrado culminar aquello que tiene que ver con las decisiones trascendentales en cuanto a quién quiero ser, ¿no? Y eso tiene que ver también con una serie de oportunidades que debe garantizarte el Estado para que vos después entonces puedas, bueno, más allá de que es muy probable que uno se enamore en esas edades, Claro. pero de ahí decir que a los 13 años, decirlo con tanta liviandad, cuando a los 13 años se producen situaciones de embarazos, lo tomamos justamente como situaciones que nos preocupan y donde se deben tomar una serie de garantías para acompañar a esas crianzas y acompañar a esos niños, ¿sí? Que ante, digamos, una situación tal vez de mucha vulnerabilidad o de abandono de quienes tienen la tarea de protegerlos, bueno, se han visto sorprendidos por esto, por esa sexualidad que aparece, que nos sorprende y contra la cual otro llamado de atención para el tema de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral en las escuelas, bueno, entonces, claro. bueno, los riesgos, ¿no? De estar a veces a expensas de... Bueno, estás Sí. planteando una relación de dos adolescentes, 13 años, que se enamoran, que descubren su sexualidad, donde una niña puede quedarse embarazada. Pero al plantear el ministro que un adolescente de 13 años puede casarse y armar su familia, también me parece que pone sobre el tapete la posibilidad del adulto que quiera aprovecharse de esto que está planteando, porque ya sabemos que hay casos de varones adultos que se aprovechan de lo que es la inocencia o esa primera experiencia de enamoramiento del adolescente para poder ejercer un poder sobre la niña, la adolescente en este caso, que termina embarazada y en una relación de concubinato, si se quiere, ¿no? Sí. Hace unos días hablábamos sobre lo que le pasó a esta niña de 11 años que fue por bien actuado de los profesionales de la salud del hospital de Tacaglé, que lo denunciaron, 11 años embarazada de 14 semanas, y el novio 22 años, y desde los 9 que estaba en relación de concubinato con él. Bueno, me haces acordar, yo una vez participé como perito de parte, perito por parte del Estado en un juicio de una violencia sexual ejercida, era un abuso intrafamiliar de una niña que había sido, violentada por su propio padre desde los 7, 8 años hasta los 13 o 14 que ella decide entonces denunciar. Y uno de los argumentos que utilizaba el abogado de la defensa era que ella lo buscaba, ¿no? Ah, bueno. Y justamente yo digo, usted me está dando, les digo, el argumento para decirle que esa condición y esa característica propia de una etapa que está transitando esa niña es otra evidencia más para demostrar cómo alguien se aprovecha de esa condición para sobre eso, digamos, tomarla como presa, digamos, Claro. y cometer un acto de violencia sexual terrible, ¿no? Transformándola mucho más en objeto, pero justamente como este argumento que utiliza el ministro, la verdad que, bueno, la verdad que a mí me produce escozor escucharlo, pero además es preocupante, Por supuesto. ¿no? Es preocupante. Yo creo que, bueno, hubo también ya varias denuncias y pedidos de juicio políticos y pedidos de inconstitucionalidad, también contra los dichos de, me cuesta decir nuestro presidente, pero de quien rige los destinos hoy en día de nuestra nación tan golpeada y tan vapuleada, porque, digamos,
en su discurso y en su narrativa dan muestras permanentemente de un discurso misógino, que desconoce profundamente el marco normativo y el marco constitucional que nos rige, que desconoce la condición de sujeto y que tiene, viste cuando se decía en el gobierno anterior, la patria es el otro, Claro. Acá justamente, ¿no? Ese otro ha pasado a ser quien es demonizado. Y ahí yo quiero también... Y es el sálvese quien pueda. Claro, y quiero también traer un dato que es preocupante, ¿no? Nosotros venimos de un país cuya historia fundacional nos habla de numerosos genocidios, donde siempre hubo alguien a quien se lo ha demonizado, ¿no? Sí. A ese a quien se lo ha demonizado, se lo ha estigmatizado, se lo ha excluido y luego se lo ha eliminado, se lo ha pretendido eliminar, ¿no? Entonces me parece que hay que mirar con profunda preocupación este discurso, ¿no? Estigmatizante, represivo, además desconocedor de la condición del otro como sujeto de derechos y mucho más cuando se habla en relación a políticas públicas, en relación a las infancias y las adolescencias y cuando se habla sobre todo intentando pensar que uno va a solucionar argumentando una falacia, ¿no? Y justificando el problema de inseguridad, como si el problema de inseguridad tendría que ver con los delitos cometidos por los adolescentes. Por los adolescentes, claro. Me parece, digamos, como que es peligroso, es preocupante y uno, bueno, llama a que la ciudadanía frente a esto, usando los canales institucionales habilitados al efecto, bueno, se tomen las medidas para que esto no avance, ¿no? Históricamente en la Argentina nadie nos regaló nuestros derechos. Nosotras las mujeres tenemos una harta experiencia en esto. Cada uno de los derechos conquistados se los conquistó en las calles. Absolutamente. Cada uno de los derechos se los defendió en las calles. Ahora con este protocolo antipiquete, con este intento de la criminalización de la protesta, de decir que los que se estaban manifestando en contra del tratamiento de la ley Bases trataron de realizar un golpe de Estado y que eran terroristas, la verdad que no solo te eriza la piel, sino que te hace cuestionar qué nos pasa a los argentinos, a las argentinas y a las organizaciones sociales y sindicales, que es como que no se terminan de despertar el grueso de la gente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no, Alejandra? Y a mí me preocupa. A mí me preocupa. Creo que además, bueno, estamos viviendo una situación de mucha zozobra, ¿no? Y de una marcada desolación. Pero por otro lado también refleja un pensamiento que viene de larga data en nuestro país y que en determinados momentos de la historia, pensemos también en lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Ajá, sí, en determinados momentos de la historia de nuestro país, este pensamiento y este posicionamiento ideológico toma fuerza nuevamente y encarna en ese, bueno, utilizar una palabra que no sé si está bien dicha, pero ese pequeño enano fascista que se dice que tenemos cada claro. uno de nosotros, lo cual también es lamentable y que nos insta y nos pone en la alerta a que debemos trabajar mucho más en la posibilidad de, bueno, ser ciudadanos y formarnos en todo lo que tiene que ver con el ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿no? No que todo sea un como sí, ¿no? Sino Claro. realmente formarnos como ciudadanos. Y formarnos como ciudadanos, nosotros siempre insistimos desde la APDH, para poder ejercer un derecho primero hay que conocerlo, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay como un marcado desconocimiento, por eso, de los derechos y para poder ejercerlo necesito conocerlo. Y después también lo que ha ido avanzando mucho en estos tiempos es esto que decías vos hace un rato, esto del sálvese quien pueda, ¿no? Atacar todos los procesos que tienen, atacar, demonizando todos los procesos que tienen que ver con construcción colectiva,
con la deliberación, con la posibilidad de llegar a consensos a través de la deliberación, con la posibilidad de la participación abierta de los ciudadanos, con tenerle miedo a una ciudadanía movilizada, formada, capacitada, que tenga opinión, ¿no? También ponernos alertas, y esto lo digo con absoluta sinceridad, y en relación también a nuestra propia provincia, todas las situaciones de obediencia ciega, o de demagogia, demagogia o de obsecuencia, o no animarnos a esbozar una crítica por temor a las consecuencias que eso va a tener. Bueno, creo que tenemos mucho camino todavía para andar en ese sentido, ¿no? Creo que también venimos muy vapuleados, muy castigados, y bueno, y lo que nos salva frente a esto siempre es estar con el otro, hablar con el otro, acercarnos, compartir el desasosiego, la zozobra, las preocupaciones, y además interpelar a las instituciones de salud, de educación, de justicia, las que quedan, que acá hay varias todavía en nuestra provincia, por suerte, desde nuestra provincia de desarrollo social, y a las agrupaciones sindicales y a las organizaciones sociales, bueno, interpelarlas a que no dejen de acompañarnos, ¿no? Que no nos dejen en esta inconmensurable soledad. Ahora, ¿no? tenemos hoy jueves, mañana viernes, la visita en la ciudad de Formosa y el sábado en Clorinda de un comité de diputados nacionales que vienen a juntar o recabar testimonios, denuncias de formoseños por supuestas violaciones a los derechos humanos durante la pandemia. Un duro documento sacó la APDH en torno a esto, ¿no? Con otras organizaciones. Sí, sacaron en realidad varias organizaciones y también expresos políticos y organizaciones políticas. Y ahí yo quiero hacer una salvedad que me parece importante. Nosotros en el momento de la pandemia fuimos y participamos de esa reunión donde vinieron personas de Nación y vino el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, que fue Horacio Pietragala Corti, donde nosotros como APDH también habíamos tenido una postura que a veces nos hacía entrar en disidencia con otros grupos porque no queríamos entrar en esta defensa acérrima, a ciegas, sino también plantear, si habían cometido, hubo situaciones de exceso en la aplicación de la norma, sí las hubo, ¿no? Pero fue acertada, digamos, las decisiones que fue tomando este gobierno en torno a la pandemia sí fueron acertadas. A ver, lo que nos preocupaba ahora a nosotros en el día a día, ¿no? Claro, es lo que había pasado en la implementación de la norma. O sea, de hecho yo estuve aislada en una escuela, después estuve participando de los grupos dentro del equipo de salud que fuimos y acompañamos a las personas que estaban bueno, que tenían COVID y que estaban transitando ya no me acuerdo, eran los CAS y los centros de aislamiento y después los centros en los cuales las personas que habían dado positivo a COVID tenían que estar aisladas y bueno, y desde el Estado provincial, por lo menos los trabajadores de la salud, íbamos continuamente a acompañarlos y se dieron bastantes garantías para que lo transiten de la mejor manera. Hubo un Estado presente, pero sí me ha pasado, y eso yo te lo quiero decir, a ver, un cumplimiento de la norma sin entender que la norma debía estar al servicio de la gente, de las personas, ¿no? Entonces me ha pasado situaciones de estar en un centro acompañando a personas que habían dado positivo a COVID, donde, por ejemplo, no les permitían salir al balcón, ¿no? Y entonces yo le preguntaba al policía, ¿por qué no se puede salir al balcón? Y él me decía, y bueno, porque se puede escapar. Ah, claro, pero no es una persona detenida. Claro. ¿Viste? Entonces como que había ciertas confusiones que llevan, vuelvo a lo que dije hace un rato de la obediencia ciega, ¿no? Claro. Entonces se extralimitaban en el cumplimiento de la norma y yo siempre les insistía, ¿cuál es el argumento sociosanitario para que usted le impida a una persona que pueda salir al balcón? Claro. Bueno, eso lo pude
poner en discusión, y tuve que hablar con el jefe del operativo, con el jefe de policía, con el jefe de salud, que le correspondía al circuito en el cual a mí me tocaba trabajar y estar acompañando a estas personas. Y bueno, al día siguiente llego y en ese hotel en particular uno podía salir al balcón, Claro. ¿sí? Pero porque me permití entrar en disidencia, ponerlo en discusión y mejorar esas condiciones, ¿sí? Entonces, eso me parece importante a mí poder marcarlo, ¿no? Como que por ahí hubo situaciones donde se extralimitaron. Esto que viene, bueno, esta comisión que viene ahora, bueno, nosotros también lo vemos con suma preocupación. Nos preocupa esa utilización, me parece que De la palabra hay toda una violación de operación derechos humanos. política que nosotros no avalamos, que entramos en disidencia con esa operación política. Y bueno, y nos permitimos, como siempre, ¿no? Mirar críticamente. La pandemia a todos, creo, que nos ha sido algo que nos ha atravesado, que ojalá que hubiéramos podido salir más fortalecidos de lo que Ojalá. salimos. Algo que no pasó. quería Sí. comentarte en torno al tema de la Pero pandemia. sí, y que no adherimos no, a este grupo obvio. que viene y Por la a esta intencional- utilización la intención que tienen, ¿no? de algo en Intencionalidad. lo cual no estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? La pandemia fue algo que nos sorprendió. Sí. No estábamos preparados para una situación así, nadie en el mundo lo estaba, y creo que las medidas sanitarias se fueron tomando sobre el pucho y la mascada, ¿no? Sí. Con aciertos y errores. Y vos planteás justamente, hubo algunos desaciertos que después se fueron corrigiendo de manera paulatina. Todos perdimos. Los que tuvimos COVID sabemos lo que es. Yo en la primera cepa, antes de que existan las vacunas, así que fue bastante bravo en ese momento. Como personal esencial teníamos que seguir trabajando y bueno, y así fue el contagio. Pero después veíamos incluso el trabajo post-COVID, ¿no? De contención psicológica, médica a las personas que se estaban recuperando porque nos atravesó a todos y nos marcó también, ¿no? Porque hay personas con ataque de pánico, con fobias que antes no tenían y que comienzan, y con depresión, por ejemplo, producto de lo que fue ese sacudón inmenso de la pandemia para el mundo. Absolutamente. Yo creo que, bueno, en el aumento de las consultas en salud mental, en la complejidad de las problemáticas por las cuales se consultan y en lo que uno ve hoy en día, de hecho lo que nos está pasando ahora creo que también está vinculado a lo que nos ha pasado durante la pandemia, da muestras de ese atravesamiento. Vuelvo a esto que dijiste vos, ¿no? Que hubo aciertos y también hubo desaciertos y que lo importante es que uno los hubiera podido plantear y que eso nos ha permitido ser mejores. Pero también yo quisiera resaltar, más allá de situaciones que han sido muy dolorosas, ¿no? Para todos, también hay una particularidad de esta provincia, un estado muy presente, Sí. ¿no? Muy presente. Yo soy tucumana, tengo mi familia, hoy me digo más formoseña que tucumana, pero tengo mi familia en Tucumán, que han atravesado también, que han tenido COVID, y yo ahí veía las diferencias en cómo la habían transitado mis familiares y cómo la transitaban acá, ¿no? Entonces era la visita a tu casa, proveerte de los medicamentos, Sí. la llamada casi cotidiana de este centro que estaba instalado en el Galpón C o Galpón G, no recuerdo, pero bueno, también era importante frente a eso que quienes la ciudadanía movilizada, que quienes estamos en las instituciones informemos a la ciudadanía de los derechos que le asistían en una situación de atravesar este virus, ¿no? Y muchas veces ahí es donde se producen estas desinteligencias, bueno, que nos marcan, ¿no? Y que Claro. generan sufrimiento. Ahora qué pena, ¿no? Que se trate de utilizar con una intencionalidad política todo lo que vivimos, no solo los formoseños, ¿no? Pero se apunta mucho desde el gobierno nacional a
demonizar, ¿no? A la provincia de Formosa, a los formoseños, y cuando muchísimas veces los porteños nos decían que éramos paraguayos, que no éramos una provincia viable, o sea, siempre el último orejón del tarro, pero la primera en aparecer al momento del ataque. No, terrible, ¿no? Esta descalificación acompañada de una demonización y de una infravaloración, ¿no? Digamos, no me sale mucho la palabra, pero a mí me pasa muchas veces de tener que contar la provincia en la que vivo, cómo vivo y cómo se entienden muchas cosas, porque, viste, este desconocimiento supino es doloroso, ¿no? Es doloroso, y yo creo que, bueno, en eso nosotros tenemos todavía mucho que hacer. Me estoy acordando del episodio de las mujeres en el monte, ¿no? Ah, sí, ese también. montaje periodístico que se hizo. Nosotros en ese momento fuimos con una gran amiga mía que hoy ya no está, con Berta El Ganduri, con la doctora Cintia Herrera como APDH, a hablar con el procurador provincial, pero justamente para pedir que se otorguen garantías a esas mujeres que habían sido manipuladas, usadas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Para que no sean demonizadas, ¿no? Lo cual pone mucho más en el tapete y en el lugar de responsable de la barbaridad cometida de quien utilizó esa noticia justamente exponiendo a quienes vienen de una historia con marcada vulneración de sus propios derechos, ¿no? Pero esa también fue otra parodia, todo un armado de una situación que además profundizó la vulnerabilidad de estas mujeres y las expuso, ¿no? Totalmente. Y las utilizó. Así que bueno, creo que esto expresa otra nueva maniobra y otra nueva situación de una utilización espuria de un otro como justificación para, de manera elíptica, atacar, ¿no? Sí, a alguien. Y bueno, y en estas cosas, más allá de nuestras críticas y de nuestras objeciones, bueno, tener claro de qué lado uno tiene que estar en este momento de la historia como el lado país, de la ¿no? gente, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Y desde la perspectiva de un derecho, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de las políticas públicas y de una ciudadanía movilizada, ¿no? Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición a acompañarnos como siempre y por todos estos conceptos, ¿no? que nos traen algo de claridad y que nos permiten desmenuzar los planteos traídos de los pelos de un gobierno nacional que en forma permanente está tratando de hacer que el Estado se haga un costado, deje de existir, de destruirlo por completo, y el Estado en definitiva somos todos. Somos todos, ¿no? Y yo soy trabajadora del Estado, ¿no? He sido siempre trabajadora de la salud pública, soy también docente universitaria y bueno, y estoy viendo lo que nos está pasando con mucho dolor. Vuelvo al concepto de con mucha zozobra, pero lo cual también me moviliza, bueno, a esto, a poner en palabras lo que me pasa, a estar con otros, a no quedarme sola y a buscar distintas acciones de construcción colectiva y que permitan entrar en disonancia, en disidencia y a resistir, ¿no? A resistir. Por supuesto. Así que te agradezco porque estos espacios son espacios de resistencia.